Dice, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. ¿Y por qué vemos esa diferencia, hermanos, de lo que podíamos observar antes con el ahora? ¿Se ha hecho esa pregunta en algún momento? Yo creo que todos anhelamos verlo. Y quiero que hoy día estudiemos el qué podemos hacer para ir mejorando eso. Tal vez somos una iglesia pequeña, pero con la responsabilidad de ser hijos de Cristo. No importa cuántos seamos, lo importante es la calidad de hijos de Dios que seamos. ¿Ya? Y aquí concluí en muchas frases que en momentos también las he hecho mías, ¿ya? Y que muchas veces decimos que caímos en la comodidad de decir, tal vez Dios se olvidó de esto, y empezamos a buscar responsables. O los tiempos cambiaron, ya no son los de antes. Ahora es más difícil, es más complicado. La gente es más escéptica a creer ciertas cosas. Y sabemos que sin fe no podemos ver aquellos milagros. Le echamos la culpa muchas veces al ritmo de vida. Podemos comparar nuestra vida con grandes personajes, con Elías, con Moisés, y decir, es que ahora todos tenemos que trabajar una larga jornada laboral, y nos seguimos justificando. O que tenemos más responsabilidades. O que ya simplemente nada es como antes. ¿Y sabe lo que provoca esto, hermanos? Provoca un acostumbramiento espiritual. Y me empiezo a acostumbrar, y me empiezo a justificar, y muchas veces le echamos de toda la culpa a Satanás. Si bien de él proviene el pecado, de él proviene todo lo que pueda maldecir en cierta manera nuestra vida, y caemos en esa comodidad, y como hijos de Dios nos cruzamos de brazos a esperar ver en alguna parte, o leer en algún lugar, o buscar en internet, qué bueno ese milagro, pero uno lo ve lejos. Y aquí somos todos responsables de atraer la presencia de Dios. También puedo decir que yo creo en Dios, ¿sí? Voy a la iglesia, me someto a la iglesia, trabajo para la iglesia, y con eso decir, bueno, y Dios no hace nada. Pero nuestra responsabilidad no termina ahí. Dios habla mucho de ver el corazón de las personas. Las apariencias son fáciles, es una parte fácil. Créame que es fácil muchas veces tomar la decisión de, ya el sábado voy a la iglesia, voy a cooperar, voy a tener coinonía con los hermanos, que si bien es parte importante de nuestro crecimiento espiritual, pero no es lo más importante. Y nos olvidamos de un gran detalle, que es buscar la presencia de Dios cuando estamos a solas. Es atraer sobre todas las cosas la santidad a nuestra vida. Y eso es lo que hoy en día se ha perdido. Nosotros tenemos, cuando recibimos al Señor, yo siempre digo, una gran responsabilidad sobre nuestros hombros. No va en la rutina, no va en ese acostumbramiento que hablábamos, sino que va mucho más allá. Y empezamos a subir peldaños. El otro día conversábamos con Rose, que a medida que pasan los años, el Señor, como todo padre, como todo buen padre, se proyecta con sus hijos. Porque ningún papá, yo creo, de los que tienen hijos acá, quiere que su hijo siempre sea un bebé o sea un adolescente y esté ahí sentado, siendo obediente con el papá, ¿cierto? Y todo lo que un papá espera, pero el papá anhela más. Quiere que su hijo crezca en diferentes áreas de su vida. Y Dios desea lo mismo con nosotros. Él quiere que nosotros crezcamos, tal vez vamos a subir 3 peldaños, nos resbalamos, pero Él está ahí, nos extiende su mano y nos dice, vamos, se puede. Entonces, ¿dónde gatilla el gran problema? En el pecado. El pecado que es provocado por nuestros hábitos carnales. Pablo habló mucho de los hábitos carnales. Si usted se fija en cuando él enseñaba a través de las cartas a Corintios, Romanos, él hablaba mucho sobre los hábitos de la carne. Y era eso lo que él reprendía y confrontaba. Y esto lleva a la desobediencia. ¿Ya?
Pero nosotros somos privilegiados porque Dios nos ha puesto un gran ejemplo, a diferencia de muchos hombres de la Biblia como Noé, Abraham, Jacob, José, Moisés y así muchos más. Si usted se fija, ellos fueron pioneros en algunas cosas que hicieron. Si bien Dios se manifestó, les habló, trató con ellos, fueron obedientes, lo hicieron. Pero hoy en día nosotros tenemos algo muy grande, que es el ejemplo que nos dejó Jesús cuando estuvo en la tierra. Él nos dejó un ejemplo de vida, nos enseñó a vivir conforme al corazón de Dios. Si bien estos hombres que acabo de nombrar también lo hicieron, pero Jesús, pudiendo haber tenido toda la riqueza del mundo, toda la comodidad del mundo, Él decidió obedecer hasta el último la misión que le había encargado su Padre. Y quiero que analicemos parte de los milagros de Jesús, pero quiero que antes de esto podamos cerrar nuestros ojos y transportarnos a esa época, sentir que estuvimos ahí con Él. Cuando uno logra hacer esto, logra llenar el corazón con esa sensación que nos empuja a sentir de que podemos aún hacer algo, siguiendo el ejemplo de Jesús. Jesús acostumbraba a pasar un tiempo íntimo con su Padre. La verdad es que encontré muchos versículos donde habla de que Él se apartaba para orar. En Mateo 14, 23, Él sentía una necesidad de pasar el tiempo a solas con su Padre. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Él deseaba esa intimidad con Dios. ¿Qué dice Marcos 1:35? Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Buscaba la mañana. Yo siempre me imagino la vida de Jesús, como bien lo comparte, como muy concurrida. Yo creo que la gente tenía hambre de saber de dónde provenía ese poder tan grande que provocaba los milagros, que provocaba los cambios, que lo hacía constante, que lo hacía no temer a nada. Y él, levantándose muy temprano de mañana, dice, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto para orar. ¿Qué dice Marcos 6, del 46 al 47? Esto en realidad son algunos ejemplos, porque hay muchos más de donde él se apartaba. Y después que los despidió, se fue al monte a orar. Al llegar la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. De nuevo la intimidad con su Padre. Lucas 5, del 15 al 16. Dice, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírlo, y para que lo sanara de sus enfermedades. Pero él se apartaba a lugares desiertos para orar. Hermanos, la vida de Jesús es el ejemplo al que nosotros siempre debemos recurrir cuando no encontramos respuesta a qué hacer. Él nos enseñó a vivir en toda área de nuestras vidas conforme al corazón de Dios. Y esto es lo que muchas veces, por lo mismo que decíamos anteriormente, el ritmo de vida o nuestro enfoque no es claro, y muchas veces nos vamos saliendo de lo que Dios quiere para nosotros. Leímos al comienzo en Hebreos 13:8
de que Dios es el mismo de ayer. Él no ha cambiado. Y evidentemente lo que está pasando es nuestra responsabilidad. Quiero que ahora veamos lo que venía a consecuencia de la costumbre que tenía Dios de apartarse, de estar solo con su Padre. Esto traía una consecuencia. No era simplemente porque él era el Hijo de Dios y imponía las manos, no. Podríamos decir que por ser el Hijo de Dios directamente no iba a tener la necesidad a lo mejor de pasar el tiempo que nosotros hoy necesitamos. Sí necesitaba ese tiempo. Y esto repercutió en el poder que tenía sus palabras y el poder que él ejercía sobre la multitud. Jesús entonces refleja que tiene una relación íntima con su Padre. Quiero que nos vamos a Juan 8 y vamos a tomar un ejemplo para ver las consecuencias de una intimidad con Dios. Juan 8:2. Por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentándose les enseñaba. Jesús aquí nos muestra que él cumplía con el mandato que su Padre le daba. Uno de sus mandatos era enseñar la palabra, crear corazones que quisieran seguirlo y quisieran permanecer en el tiempo adorando a Dios. Juan 8, del 3 al 7. Acá tenemos un ejemplo donde él actúa con sabiduría. Dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley que manda Moisés nos manda apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Esto decían, probándolo, para tener de qué acusarla. Pero Jesús, inclinando el rostro hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús actuaba con sabiduría. Y nosotros no estamos lejos de eso. No sé si a usted le pasa de que muchas veces la gente en el trabajo o en el círculo donde usted se mueve, a veces acude a ti y pregunta: ¿tú me puedes ayudar en esto? O abren su corazón con uno porque saben de que tenemos a Cristo en nuestro corazón y de alguna u otra forma lo reflejamos. ¿Qué decimos, hermanos, cuando no estamos preparados en esa intimidad con Dios? ¿Cómo llenamos en cierta forma del Señor un corazón necesitado? Cuando no estamos buscando. Jesús buscaba, por eso Él tenía una palabra de sabiduría para aquella persona. Porque a uno no se le hubiera ocurrido simplemente algo así. Y a veces hay que actuar en el momento y uno no tiene tiempo ni siquiera de pensar. Y es ahí cuando el Espíritu Santo actúa a través de nosotros. Juan 8, del 9 al 11. Él también mostró misericordia acá. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Él mostró misericordia con ella. Esto la verdad es que, bueno, hace mucho tiempo cuando Claudio ha compartido,
la línea, me he dado cuenta que ha sido el ser consecuente como hijo de Dios. Y como les decía, mientras oraba, esto venía a mi corazón. Y quiero que hoy no lo tomemos como una casualidad. No lo tomemos como una casualidad ni algo que es liviano. Porque nosotros tenemos una responsabilidad, como bien decía, de imitar a Jesús. No de llenar un puesto. No de cumplir con algunas normas, sino de ser cristianos verdaderos y ser discípulos de Jesús. Eso es lo que Él espera de nosotros. Quiero que veamos algunos de los milagros que Jesús hizo. También a consecuencia de su constancia, de su intimidad con el Padre. Daisy, ¿puedes leer Marcos 8, del 22 al 25? Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Carito, ¿puedes leer? Marcos 5, del 35 al 43. Dice, mientras él aún hablaba, vinieron de su casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestan más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, traducido es, niña, aquí te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie supiese y dijo que se le diese de comer. Basta. Marcos 5, del 25 al 34. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes de ir a peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré santo. Y enseguida la fuente de sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Rose, ¿puedes leer Mateo 8, del 1 al 3? Un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres puedes limpiarme, le dijo. Jesús le extendió la mano y le tocó la mano. Si quiero, le dijo, queda limpio. Y al instante quedó sano de la lepra. Nati. Mateo 12, 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Claudio.
Juan 11, del 38 al 44. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Yo le pregunto ahora, ¿usted cree que esto ocurrió? Amén, ¿cierto? Todos creemos, por eso estamos acá. ¿Y queremos ver esto nosotros en estos tiempos? Amén. Siguen siendo todas estas cosas que leímos necesidades de hoy. Siguen siendo necesidades de las personas igual que ayer. ¿Y usted cree que Jesús fue egoísta con los dones que Dios le dio? Él no fue egoísta, todo lo contrario. Él nos vino a enseñar en carne y hueso que sí podemos. Pero la principal, lo que más se nos pide es atraer la santidad a nuestra vida, porque no basta con quererlo. Detrás de eso hay una responsabilidad, vuelvo a insistir, demasiado grande de parte de nosotros. Y Jesús lo quiso compartir con nosotros. ¿Qué dice Mateo 28, del 18 al 20? Él quiso compartir esto, porque Él sabía que no iba a estar siempre. Nos dejó al Espíritu Santo. ...28 del 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús nos otorgó una licencia, por decirlo de alguna manera, de hacer lo que Él hizo aquí. O sea, si nos dice que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo podemos bautizar, ustedes si se fijan, esto resume muchas cosas de las que Él hizo. Muchas cosas de las que Él hizo. Y nosotros debemos tomar esto hoy en día y creer que es para nosotros, que es para nosotros también. Que es para nosotros hoy. Porque no nos conformemos con seguir viendo lo mismo de siempre. Yo deseo y siempre le digo al Señor: Señor, antes de morirme yo quiero ver un milagro, porque yo creo que tú lo puedes hacer. Creo que es el mismo de ayer. Pero eso, hermanos, depende de nosotros. Cuando nosotros atraemos la presencia, debemos ser un conjunto y unirnos en un corazón por eso. Y no caer en el juego de culpar otras cosas. Es nuestra responsabilidad. Si cada uno toma su rol con el compromiso que debe ser, créame que podemos ver esto y mucho más. Porque las necesidades así también por los tiempos, año tras año, también han crecido. Basta ver a nuestro alrededor cuántas personas necesitadas hay, cuántas personas que necesitan una palabra, que necesitan oración, que necesitan sanidad, restauración familiar. ¿Cuántas personas hay a nuestro alrededor que lo necesitan y muchas veces callamos, hermanos, porque no nos sentimos preparados? Nos preguntamos: ¿y qué le digo? Si hoy día en la mañana no oré, ¿qué comparto? ¿Cómo lo abrazo? ¿Cómo lo acojo? Si yo no me siento digno de ir a la presencia de Dios. Y caemos en la comodidad de cruzarnos de brazos y esperar que los demás hagan. No sé, yo voy a la iglesia, pero es que hay hermanos espirituales, ellos hacen esa pega. No,
es una responsabilidad de todos. Hoy día compartíamos en el grupo de jóvenes que cómo el Señor nos ve a nosotros. Y cada uno de nosotros ocupa un lugar muy importante. Y nosotros no porque seamos un grupo chico, no podemos marcar una diferencia. Y no estoy enfocada a estar predicando como muchos que predican sobre la prosperidad, si todo lo podemos, si somos especiales. No, es lo que Jesús nos enseñó. Y es para cada uno de nosotros. Hay otro ejemplo también. El principal ejemplo es Jesús, ¿cierto? Pero hay también muchos más. ¿Ya? Y entre esos, siempre me ha llamado la atención la vida de Pablo. La entrega que él tuvo. Y quiero que analicemos un poco también su vida. Y llenarnos con estos ejemplos, hermanos. Si esto no es diferente a lo que a ellos les pasó. No lo veamos, qué linda la historia. Qué bonita, si yo creo. No, pues es para ahora también. Quiero que analicemos Hechos, el libro de los Hechos 14. Si hay alguien que fue perseverante a pesar de todo lo que vivió, aporreado y todo, ese fue Pablo. Dice, predicación en Iconio. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de la manera que creyó una gran multitud de judíos y de griegos. Aquí dice entraron. Eso me da a entender inmediatamente que Pablo no está solo. ¿Ya? Nosotros debemos también de esta misma manera actuar en comunidad. Jesús tampoco estuvo solo. Por eso somos un cuerpo, porque necesitamos el apoyo, porque necesitamos nutrirnos. Ya entendemos entonces que Pablo no estaba solo, que trabajó en equipo al igual que Jesús, unido. ¿Qué pasa en Hechos 14:2? Pero los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. ¿Quién cree usted que estaba detrás de todo eso? Satanás estaba detrás de todo eso. A él no le gustaba lo que estaba haciendo Pablo y lo empezó a atacar. ¿Qué pasa cuando a nosotros nos ocurre eso? Cuando queremos compartir y vamos con todas las ganas y alguien nos dice, no, que sabes que no me digas nada más, mejor no me interesa escuchar eso. Uno se vuelve todo bajado, lo habré hecho mal, ¿qué habré dicho? A la otra mejor la pienso. ¿Pero qué hizo Pablo? Veamos. Estos 3, en el mismo 14, dice, sin embargo, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con valentía, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios, obedeciendo al Señor y no confiando en sus fuerzas, sino que confiando en Dios, en lo que Él, confiando en la misión que Él tenía, en lo que Dios le había dado para que Él hiciera. Porque cuando confiamos en nuestra fuerza, se derriba todo. Nosotros no tenemos el poder de Dios, no podemos hacer lo que Dios hace. ¿Contamos con su favor? Sí, pero el poder no viene de nosotros. Y para todo hay un tiempo. Para todo hay un tiempo. Y créame que aunque usted diga, no, esa persona no me escuchó, me mandó a la punta del cerro, créame que algo pasó. Muchas veces he escuchado testimonios donde se reconocen las personas que tuvieron indiferencia, pero dicen que por dentro sentían que el fuego del Espíritu los quemaba y no entendían qué pasaba. Y nunca una palabra vuelve vacía, jamás. Sigamos.
Hechos 14, del 4 al 7. La gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero sucedió que los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a maltratarlos y a apedrearlos. Y ellos, al darse cuenta, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Lituania y toda la región circunvecina, y allí predicaron el evangelio. No importaba la condición en que estuvieron, porque su objetivo era claro. Siguieron predicando. ¿Se imagina? A uno lo empiezan a tirar piedras. Salimos corriendo, asustados. Yo me imagino a Pablo, pero él a lo mejor no era ni tan fortachón. Pero le creía al Señor a pesar de las circunstancias. Y ahora, hermana, a lo más nos van a decir que estamos loquitos o que no nos quieren escuchar. A lo más. Aquí por lo menos, todavía nosotros contamos con una libertad que Pablo no tenía y que en otros lugares del mundo también se está dando, que hay hermanos en Cristo que mueren por la causa de Él. Y nosotros acá gozamos de una libertad. Si a lo más nos van a tratar de locos, y eso nos saca pedazos. Sigamos. Del 14, del 8 al 10. Pablo, es apedreado en Listra. Cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía la fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Él saltó y anduvo. Lo declaró, le ordenó a esa enfermedad que saliera de él, que se levantara derecho y que anduviera, y él se convenció de eso antes. Él ya estaba convencido de que se le había otorgado un poder especial y él creyó, lo hizo. ¿Y qué ocurrió? Fue sano, él no dudó. Ahora, no es por seguir echándonos encima una responsabilidad, pero si lo llevamos a nuestra vida, ¿qué pasa? Cuando oramos por un enfermo, voy a imponer la mano, pero por si acaso, porque, bueno, Dios dirá que se haga su voluntad, digo mejor, porque si en caso que le diga levántate y camina, y si no camina, pero eso no es fe, pues, eso no es creer. ¿Qué dice del 10 al 18? Perdón, del 11 al 18. Entonces la gente, al ver lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua lituánica: dioses con la semejanza de hombres han descendido a nosotros. A Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, gritando y diciendo: ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertéis a Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar por sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos llenados de sustento y de alegría a nuestros corazones. En ellos hubo humildad. Ellos no se jactaron de lo que hicieron, todo lo contrario, se molestaron. Mostraron no tener orgullo en su corazón. Y esto ocurre, hermanos, cuando nosotros tenemos claro que nosotros somos servidores de Cristo, que el poder no proviene de nosotros. O sea, entendiendo esto, nosotros servimos con humildad
y se va cumpliendo el objetivo que Dios tiene en nosotros. Porque cuando nosotros creemos de que si hablamos más bonito o muchas veces, no sé, pues si tenemos una mejor postura o si lo hacemos de alguna manera o si disfrazamos un poquito las cosas, tal vez se ve mejor y tiene una mejor aceptación. Y no es así. No es así. Nosotros no podemos esperar ser exaltados porque ahí no se cumple el objetivo. Nosotros somos por misericordia de Dios. Por misericordia de Dios tuvimos la voluntad que Él mismo nos dio de abrir nuestro corazón a que Él morara en nosotros y poder ser sus servidores. Y en eso afanémonos en dar lo mejor, pero la gloria para Él. No para nosotros mismos ni para que nos tengan un puesto especial. Independiente lo que hagamos, hagamos lo mejor para el Señor, para honrarle, para adorarle, exaltarle, con lo mejor de nosotros. ¿Qué dice el 19 y el 20? Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, de nuevo Satanás, apedraron a Pablo y los arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero estando rodeado por los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. ¿Y qué hizo? Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Pucha, que valiente. Volvió a levantarse y se fue a predicar de nuevo. No le importó lo que pasó. Y yo creo que él sabía que iban a venir tal vez muchas más. Pero él se comprometió con un corazón lleno para servirle al Señor. Y dice el 21 al 23. Después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanezcan en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Constituyeron ancianos en cada iglesia, y después de orar y de ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ellos contaban sus vivencias para edificar a la iglesia de Dios. Y este también es nuestro deber como hijos de Dios. Nosotros, ¿cierto?, compartimos, de repente nos pasa algo, el compartir con los hermanos nos edifica nuestras vidas y nos exhorta, porque ¿quién más va a entender mejor que un hermano en Cristo cuando yo le digo, pasé esto por causa de Cristo? ¿Qué hace mi hermano? Me da ánimo, me dice, sigue así, lo hiciste bien. Por eso la importancia de entender que para ir, como dice acá, entrar al reino de los cielos es necesario a veces pasar por muchas cosas. Que creo que hoy en día el cristianismo ha caído muchas veces en la comodidad de no querer permitir que pase nada con nuestra vida y lo más cómodo posible. Donde más nos acomode y mejor vamos a estar. Y creo que ha sido una de las cosas que nos ha apartado de ver estos milagros que todos coincidimos en que deseamos ver. Nuestro carácter en Cristo, hermanos, se forma cuando tenemos esto arraigado en nuestro corazón y tenemos el deseo de buscarle, como lo hizo Pablo y como por sobre todas las cosas nos enseñó Jesús, a querer buscarle de corazón, a ser consecuente. Y hoy en día caemos en el acostumbramiento, en las apariencias, en los reconocimientos de externos, de gente de la iglesia, y nos acomoda eso, nos acomoda. Y créanme que si nosotros tomamos una decisión de querer dejar aquellas cosas que nos apartan de la presencia de Dios, estos hábitos de la carne que hablábamos al comienzo, Dios nos va a respaldar, pero necesitamos primero querer tomar la decisión y anhelar ver estos tiempos, anhelar ver el carácter de Pablo en nosotros,
anhelar ver el compromiso que Jesús nos enseñó a tener en la búsqueda de Dios, en el ser constantes. No solamente el ser iglesia cuando estamos acá, sino que el ser iglesia en el lugar que estemos, con una vida consecuente para Dios. Eso es lo que Dios espera de nosotros, el que le demos lo mejor de nosotros. Y siempre se puede, a pesar de las circunstancias que vivamos. Muchas veces nos escudamos en decir, cuando pase esto, yo, Señor, te voy a servir con toda mi fuerza. Y no es así. Pablo nos mostró que en tribulación, apedrado, casi moribundo, pero él se levantó y quiso servir al Señor. Y créanme que cuando estamos inmersos en los problemas y nosotros deseamos buscar al Señor, querer crecer con Él, pasar tiempo con Él, es increíble es como una cuestión casi, sorprendente y sobrenatural, como empiezan estas cosas a desaparecer de nosotros cuando enfocamos nuestra vida en Dios. Y el resto son problemas, sí, nos afectan.